Encontré lubricante para hombres en el bolso de mi esposa. No hice un alboroto, solo lo reemplacé en secreto con super pegamento. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Tenemos una nueva historia que compartir con ustedes. Comencemos. Me llamo Iván. Después de muchos años de matrimonio y de estar juntos, encontré lubricante masculino en el bolso de mi esposa. No se esperaba lo que hice después. Esa noche no fue diferente a las demás, salvo que el cargador de mi teléfono decidió dejar de funcionar justo cuando más lo necesitaba. El conector de carga llevaba semanas fallando, pero esa noche finalmente dejó de funcionar por completo. Ya había pedido uno nuevo. Pedí un reemplazo en Amazon, pero no llegaba hasta el día siguiente, y mi teléfono tenía un 12% de batería. Mi esposa ha estado llegando a casa cada vez más tarde estos últimos meses. Sus explicaciones siempre giraban en torno a que estaba ocupada en el trabajo. Nunca lo cuestioné porque confiaba plenamente en ella. Ese era yo en aquel entonces. El tipo de esposo que le creía a su esposa cuando decía que trabajaba hasta tarde, que no se lo pensaba dos veces ante los cambios graduales en su comportamiento, que daba por sentado lo mejor en lugar de considerar posibilidades más sombrías. Recuerdo la primera vez que llegó a casa inusualmente tarde. Pasaron unos 3 meses antes de que todo esto sucediera. Llegó sobre las 9:30, disculpándose efusivamente y contando que había tenido una reunión de última hora con un cliente que se había extendido. Le calenté la cena, le pregunté qué tal le había ido el día y no le di más importancia. Ese fue mi primer error, aunque en aquel momento no lo sabía. Después de eso, las trasnochadas se hicieron más frecuentes. Primero, una vez a la semana, luego 2 veces, y finalmente parecía que se quedaba hasta tarde en la oficina con más frecuencia que llegaba a casa a tiempo. Siempre tenía una explicación razonable. Plazos de entrega de proyectos, clientes difíciles y reuniones de equipo que no se podían reprogramar. Nunca cuestioné la veracidad de estas explicaciones. Durante este periodo, también noté otros cambios sutiles que en aquel momento descarté. Se volvió más protectora de su familia. Empezó a ducharse en cuanto llegó a casa, alegando que se sentía sucia después de largas jornadas en la oficina. Parecía distraída durante nuestras conversaciones, y a menudo revisaba su teléfono mientras yo hablaba con ella. Nuestra intimidad física también disminuyó significativamente durante esos meses. Cuando lo mencioné, me echó la culpa al estrés del trabajo y me prometió que las cosas mejorarían una vez que terminara sus proyectos. Le creí porque quería creerle. La alternativa era demasiado dolorosa para considerarla. Esa noche, entró por la puerta bastante tarde, algo que ya se había convertido en rutina. Nos saludó simplemente, sin apenas mirarnos a los ojos, mientras se dirigía directamente a nuestra habitación. Estaba sentada en el sofá cuando oí cerrarse la puerta del baño y abrir la ducha casi de inmediato. Últimamente, esto se ha convertido en su rutina. Llega a casa, interactúa mínimamente, directo a la ducha. En aquel entonces, supuse que era solo su forma de relajarse después de largas jornadas de trabajo. El agua corría durante 20 o 30 minutos, lo cual me pareció excesivo, pero no sospechoso. Ahora entiendo que estaba borrando pruebas de actividades que ni siquiera podía imaginar. Con mi teléfono a punto de morir y necesitando su cargador, decidí revisar su bolso. Siempre nos habíamos sentido cómodas usando las cosas de la otra. Su cargador era del mismo modelo que el mío, y pensé que podía prestármelo por la noche. Me acerqué a su bolso, lo abrí y empecé a revisar su contenido. Sus objetos de trabajo habituales estaban allí, y entonces mi mano tocó algo inesperado. Un frasco de lubricante masculino. Justo al lado, había una pastilla del día después. La levanté un momento, intentando comprender por qué la tenía. El frasco estaba medio vacío, lo que indicaba un uso reciente y regular. El paquete de la pastilla del día después no se había abierto. No eran artículos, simplemente alguien los tenía por ahí. Me quedé allí en nuestra habitación, con estos objetos en la mano, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Pensé en posibles explicaciones, pero ninguna tenía sentido en el contexto de un matrimonio fiel. Decidí dejarlo todo en la maleta y retrocedí. Regresé a la sala y dejé que mi mente divagara. Las implicaciones de lo que había encontrado eran asombrosas. Mi esposa no solo trabajaba hasta tarde. Estaba saliendo con alguien más. Alguien que necesitaba lubricante masculino. Alguien con quien tenía suficiente intimidad como para necesitar pastillas del día después. La traición fue como un golpe en el pecho. Intenté pensar en explicaciones inocentes. ¿Serían restos de alguna broma de oficina o de un seminario de educación para la salud? Pero incluso mientras buscaba estas explicaciones alternativas, sabía que eran fantasías desesperadas.
La evidencia era clara, y necesitaba afrontar la realidad de lo que significaba. Cuando mi esposa se reunió conmigo más tarde, le pregunté cómo le había ido el día. Mientras hablaba, era difícil creer lo que decía. Mencionó reuniones y plazos, pero sus respuestas me parecieron ensayadas y vagas. Cuando le hice preguntas adicionales, pareció incómoda y cambió de tema rápidamente. Me contó sobre una presentación que estaba preparando para un cliente difícil, pero cuando le pedí detalles sobre el sector del cliente o la naturaleza del proyecto, sus respuestas se volvieron cada vez más genéricas. Mencionó que se quedó hasta tarde para colaborar con un colega en la estrategia, pero no pudo dar detalles específicos sobre lo que discutieron o decidieron. Me sorprendí observando su rostro mientras hablaba, buscando indicios de engaño. Su mirada parecía evitar la mía más de lo habitual. Jugueteaba con su teléfono constantemente, revisándolo incluso mientras hablábamos. Cada pocos minutos, sonaba con una notificación y ella lo miraba con una expresión que no pude descifrar. Pasamos la noche juntos, pero yo no prestaba atención a nada. Mi mente volvía una y otra vez a lo que había descubierto. El frasco de lubricante me rondaba la cabeza. ¿Con quién lo estaba usando? ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Era alguien de su oficina o alguien que había conocido en otro sitio? La pastilla del día después era igual de inquietante. Significaba que estaba teniendo intimidad con otra persona sin protección, asumiendo riesgos que podrían afectar nuestra salud. Significaba que estaba tomando decisiones conscientes para traicionar nuestros votos matrimoniales mientras fingía que todo estaba normal en casa. Alrededor de las 11, dijo que estaba cansada y se fue a la cama. Me besó en la frente antes de salir de la sala, un gesto que ahora me parecía vacío y falso. La escuché moverse por nuestra habitación, siguiendo su rutina nocturna habitual, y me pregunté cómo podía actuar con tanta normalidad cuando vivía una mentira tan grande. Esa noche, mientras dormía, volví a su bolso. Necesitaba confirmar lo que había visto. Al examinar la pastilla del día después con más atención, vi que habían sacado una del envase esa noche. Eso confirmó mis temores. Mi esposa me engañaba. El paquete contenía 2 pastillas, pero faltaba una. El espacio vacío en el blister contaba una historia que no quería oír. Esta fue una traición reciente y activa que ocurrió justo delante de mis narices. Sentado en la oscuridad de nuestra habitación, con la evidencia de la infidelidad de mi esposa en la mano, sentí que algo fundamental se rompía dentro de mí. No solo mi corazón, aunque este sin duda estaba destrozado. Algo más profundo que eso, mi fe en la persona con la que había elegido compartir mi vida, mi creencia en los cimientos de nuestra relación, mi confianza en mi propia capacidad para interpretar a las personas más cercanas. La traición iba más allá del simple engaño físico. Me había estado mintiendo en la cara durante meses, quizá más. Todas las noches, cuando llegaba tarde a casa con historias del trabajo, me miraba a los ojos y me engañaba deliberadamente. Cada vez que me preocupaba porque trabajaba demasiado o me ofrecía a llevarle la cena a la oficina, se reía en silencio de mi ingenuidad. Se me ocurrió una idea. Si estaba usando ese lubricante con otro hombre, había una forma de saberlo con certeza. Llevé la botella de lubricante a mi caja de herramientas en el garaje, la vacié por completo y la rellené con superpegamento. Luego volví y la guardé en su bolso, exactamente donde la encontré. El proceso de cambiar el contenido me pareció surrealista. Fui metódico y cuidadoso, asegurándome de que la botella luciera exactamente igual al terminar. El superpegamento tenía una consistencia ligeramente distinta a la del lubricante original, pero no lo suficiente como para notarlo sin un examen minucioso. Mientras trabajaba, una parte de mi mente me gritaba que esto estaba mal, que debía confrontarla directamente o simplemente solicitar el divorcio basándome en lo que ya había descubierto. Pero otra parte de mí, la que se sentía traicionada y humillada, quería pruebas irrefutables de lo que estaba haciendo. Quería que la atraparan de una manera que no dejara lugar a la negación ni a las explicaciones. Luego esperé. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Mi esposa fue a trabajar, volvió a casa a horas razonables y mantuvimos nuestras rutinas habituales. Observé atentamente su comportamiento para ver si se había dado cuenta de lo que había hecho. Durante este tiempo de espera, me encontré analizando cada interacción que tuvimos. Cuando me dio un beso de despedida por la mañana, me pregunté si estaría pensando en el otro hombre. Cuando me contaba sobre su día en el trabajo, intentaba identificar qué partes eran ciertas y cuáles eran inventadas para ocultar sus huellas. También empecé a prestar atención a sus hábitos telefónicos. Recibía mensajes de texto a deshoras, a menudo tarde por la noche o temprano por la mañana. Cuando llegaban estos mensajes, los revisaba de inmediato, pero nunca me daba información sobre quién la contactaba ni por qué. El desgaste psicológico de esperar y observar era enorme. Sentía que llevaba una doble vida,
fingiendo ser un esposo normal mientras investigaba en secreto la traición de mi esposa. Cada conversación parecía forzada y artificial. Cada comida compartida tenía un amargo sabor a engaño. Empecé a tener problemas para dormir, desvelándome por las noches, preguntándome cuánto tiempo llevaba así. ¿Me había engañado cuando celebramos nuestro último aniversario? Cuando nos fuimos de vacaciones a principios de año. Cuando me dijo que me amaba la semana pasada. El resultado de mi acción llegó el viernes por la noche siguiente, cuando mi esposa se quedó fuera hasta tan tarde que tuve que llamarla. Sin ocultarse más, dijo que estaba hospitalizada. No le pregunté por qué por teléfono. Simplemente fui en coche. La llamada fue breve y críptica. Su voz sonaba tensa y distinta a la habitual. Me dio el nombre del hospital y el número de su habitación, pero no me explicó por qué estaba allí. El tono de su voz sugería que no era un problema menor. Parecía conmocionada y posiblemente dolorida. El viaje se sintió extraño. Una parte de mí estaba preocupada por su bienestar. Pero otra parte sabía que esto probablemente tenía que ver con lo que yo había hecho. Aparqué en el hospital y me dirigí a urgencias. Esa noche, el hospital estaba lleno de gente, como siempre, atendiendo diversas emergencias médicas. Le di a la recepcionista el nombre de mi esposa y le expliqué que yo era su esposo. Tras comprobar mi identificación, me dijo que mi esposa estaba en una habitación de urgencias. Caminando por los pasillos del hospital, sentí una mezcla de ansiedad y una satisfacción sombría. Si mis sospechas eran ciertas y esto estaba relacionado con la sustitución del pegamento, entonces finalmente tendría pruebas irrefutables de su infidelidad. Pero también me di cuenta de que podría haber causado un daño grave a otra persona, independientemente de su traición. Después de hablar con el personal, me llevaron a su habitación. Cuando la vi allí tendida, rodeada de equipo médico y en 4 líneas, supe que lo que veía y lo que sospechaba eran lo mismo. La miré a los ojos y la llamé tramposa. Verla en esa cama de hospital fue impactante. Se veía pálida e incómoda, rodeada de equipo médico que sugería que estaba recibiendo tratamiento por algo grave. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi de inmediato reconocimiento y culpa en su expresión. Ella sabía exactamente por qué estaba allí y que la había llevado a esa situación. No había confusión ni sorpresa. Solo la mirada de alguien que había sido atrapado y sabía que el juego había terminado. Ella sabía que yo lo sabía. No sé cómo, pero de alguna manera se dio cuenta de que yo era el responsable de que estuviera allí. No esperé explicaciones ni justificaciones. Simplemente salí del hospital y conduje a casa. El enfrentamiento había durado menos de 2 minutos, pero sabía que era el fin de todo lo que habíamos construido juntos. El viaje a casa fue un torbellino de emociones. Alivio de que la verdad finalmente saliera a la luz, sin ninguna culpa por la posible gravedad de lo que había hecho. Toda la situación parecía surrealista, como si estuviera viendo la vida de otra persona derrumbarse en lugar de experimentar la mía. Mientras conducía a casa, me di cuenta de que usar pegamento instantáneo en lugar de lubricante era más grave de lo que pensaba. Lo que hice podría causar graves complicaciones médicas, y el hecho de que estuviera hospitalizada significaba que le había causado un daño real. Las implicaciones médicas fueron significativas. El superpegamento se adhiere rápidamente con la humedad y puede causar quemaduras químicas, daño tisular y requerir intervención médica de emergencia para separar las superficies adheridas. El personal de urgencias habría tenido que actuar con rapidez para minimizar los daños y evitar lesiones permanentes. Comprendí que mis acciones, si bien revelaban la verdad sobre su infidelidad, no justificaban causarle una lesión permanente. Sabía que el matrimonio había terminado. No había recuperación de esta situación. Ella me había sido infiel y yo había reaccionado de una manera que ella jamás vio venir. Al llegar a casa, no encontraba la palabra adecuada para describir cómo me sentía. La vida que habíamos construido juntos se acababa, y sentía el peso de esa realidad apoderándose de todo. Las fotos de momentos más felices juntos ahora parecían evidencia de un pasado ingenuo. Recordatorios de lo equivocada que había estado con la persona con la que me había casado. El divorcio fue complicado, como era de esperar. Nos comunicamos solo a través de abogados una vez que le dieron el alta del hospital. El proceso legal comenzó pocas semanas después del incidente. Su abogado presentó de inmediato una demanda por agresión. El proceso legal se complicó por la naturaleza inusual de lo ocurrido. Su abogado argumentó que le había causado daño físico deliberadamente. Mi abogado refutó la demanda con pruebas de su adulterio y argumentó que mis acciones fueron una broma, pero nunca supe que mi esposa me engañaba. Como ambos trabajábamos y ganábamos bien, nuestros bienes se dividieron equitativamente. No tuvimos hijos, lo que simplificó considerablemente el proceso legal.
Las disputas por la custodia de los hijos suelen hacer que los divorcios sean mucho más contenciosos y costosos, pero nos ahorramos esa complicación adicional. La casa se vendió y las ganancias se dividieron a partes iguales. Nuestras cuentas de jubilación, inversiones y otros bienes también se dividieron por la mitad según los procedimientos estándar de divorcio. Habíamos acumulado una cantidad considerable de patrimonio durante nuestro matrimonio, incluyendo ahorros, cuentas de inversión y el capital de nuestra vivienda. El proceso legal completo tardó varios meses. Durante este tiempo, mantuvimos una convivencia separada y no tuvimos contacto directo. Toda la comunicación se realizó a través de nuestros respectivos abogados. El proceso fue costoso, emocionalmente agotador y largo, pero era la única manera de resolver legalmente lo que se había vuelto una situación insostenible. Así fue como pasé de casada a soltera sin previo aviso. Un cargador de teléfono roto provocó un descubrimiento que puso fin a años de matrimonio en cuestión de semanas. La confianza que había tardado años en construir se destruyó en un instante, y no hubo forma de repararla. No se me escapó la ironía de que un suceso tan pequeño y fortuito hubiera tenido consecuencias tan graves. Si ese cargador hubiera seguido funcionando, quizá nunca habría revisado tu bolso esa noche. Quizá no me habría dado cuenta de que volvía a hacer trampa durante meses o incluso años. Mi vida cambió por completo por un aparato electrónico de $15, y me di por vencido en ese momento. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que podría haber habido mejores maneras de manejar la situación. Podría haberla confrontado directamente sobre lo que había descubierto. Podría haber reunido más pruebas y simplemente haber solicitado el divorcio. Podría haberle sugerido terapia de pareja para intentar comprender que la había llevado a buscar intimidad en otro lugar. En cambio, opté por un método que reveló la verdad, pero también le causó daño. La experiencia me enseñó varias lecciones difíciles sobre la naturaleza humana y las relaciones. La traición saca lo peor de las personas, incluyéndome a mí. Demostró que alguien puede tomar decisiones terribles cuando está herido y enojado. También aprendí que la venganza, incluso cuando parece justificada, puede crear más problemas de los que resuelve. Ahora estoy reconstruyendo mi vida, aprendiendo a confiar de nuevo y a ser más cauteloso. Toda la experiencia cambió mi perspectiva sobre las relaciones por completo. Soy más consciente de las señales de alerta, estoy más dispuesto a hacer preguntas difíciles y menos inclinado a ignorar las señales de alerta para mantener la paz. El proceso de reconstrucción ha sido desafiante, pero también enriquecedor. He tenido que examinar mi propio carácter y reconocer la capacidad de juicio erróneo que me llevó a tomar una decisión tan peligrosa. También he tenido que esforzarme por confiar en mis instintos sin caer en la desconfianza, impidiendo así forjar relaciones significativas. A veces me pregunto qué habría pasado si mi cargador no se hubiera roto esa noche. ¿Habría descubierto la verdad sobre su infidelidad? ¿Seguiríamos casados sin saber lo que realmente estaba pasando? ¿Habría terminado la aventura y vuelto a estar completamente comprometida con nuestro matrimonio? Estas preguntas nunca tendrán respuesta, pero he llegado a creer que la verdad, por muy dolorosa que fuera descubrirla, era mejor que vivir una mentira. Aunque la forma en que descubrí esa verdad fue errónea, al final me alegro de haber descubierto con qué clase de persona estaba realmente casado antes de desperdiciar más años de mi vida. El daño del engaño va más allá de la relación inmediata. Afecta tu capacidad de confiar en los demás en el futuro, y eso es algo que vale la pena considerar. Tanto si eres el engañado como si eres quien engaña, la confianza es frágil y valiosa, y una vez rota, es extremadamente difícil de recuperar. Mi matrimonio terminó, pero la vida continúa. Estoy trabajando en construir algo mejor con lo que queda, armada con la sabiduría que he adquirido con esfuerzo sobre las relaciones, la confianza y las consecuencias de nuestras decisiones cuando estamos en nuestros peores momentos. La experiencia fue dolorosa y costosa, pero también me enseñó valiosas lecciones sobre mí misma y la naturaleza humana que he